Vamos a hablar de un libro que yo espero, llevo horas persiguiendo a Marisol Orozco, y lo digo en público para que le duela, para que trajeran ese libro que llevamos semanas persiguiendo. Espero que lleguen, no pierdo esperanza que al final de esta presentación se lo puedan llevar, para que, supongo que muchos de ustedes vinieron para llevárselo firmado, así que esperemos lograrlo. Pero mientras tanto, bienvenida. Y el libro se llama Misterios de la Sala Oscura. Creo que tienes uno ahí para ponerlo. Lo podemos poner en el frente. Ah, es el que te di yo. No, bueno. Ni siquiera, imagínenselo, es Misterios de la Sala Oscura. Algunos fans de Fernanda ya lo están circulando por ahí, lo firmaron. Por ahí hay uno, creo. Ah. Llegó el libro. Llegó el libro. Hemos sacado a random del casillero. Ok, Fernanda, bienvenida. Muchas gracias y gracias. Yo me senté aquí a petición tuya un poco para pelotear, pero la gente vino a escucharte a ti. Platícanos, es una colección de ensayos. Es una colección de ensayos. Yo soy un cinéfilo aguerrido, por eso sigo tus videoblogs, tu programa en la UNAM, Encuadre. Me encanta tu enfoque, pero aparentemente esta colección de ensayos muy deliberada tiene una tesis. Hay una idea que escogiste películas muy comerciales, películas muy de culto, hay un poco de todo, pero hay una tesis detrás de Misterios de la Sala Oscura. ¿Por qué no nos platicas eso como punto de arranque? Y bienvenida. Gracias, y gracias por venir, gracias por quedarse, muchas gracias por invitarme. Dijiste las 3 palabras claves, que es lo deliberado de la selección. A fin de cuentas, por cada película que está ahí, se quedaron fuera muchísimas, pero en realidad no es un libro sobre estas películas, sino es un libro sobre cómo una de las muchas formas de acercarse a una película, es decir, este método o juego que yo propongo con estas películas podría aplicarse a muchas. Es verdad que también hay una tesis, y esa la voy a dejar hasta el final, y hay una cierta preferencia por una generación de directores, y tú lo habrás notado, en tanto eres cinéfilo. Lynch, que es de mis favoritos, con él arrancas. Y sin embargo, con Lynch no lo quise incluir porque no lo quise incluir dentro de las películas ensayadas, por así decirlo, porque el resto de las películas, como tú bien dices, fueron en su momento películas que supusieron, por un lado, una ruptura de reglas sobre cómo se hacía el cine, pero también de distribución y de exhibición, es decir, fueron fenómenos en muchos sentidos. Las películas de Lynch siento que todavía se mantienen dentro, a mí es quizá mi director favorito, y sin embargo siento que todavía está dentro de un círculo de espectadores un poquito más reducido que el de estos directores, cuyos personajes ya incluso hay personas que no han visto las películas de las que escribo aquí, pero conocen a los personajes y lo que representan. Por ejemplo, alguien puede hablar de un padrino y se sabe que no se está hablando en la acepción un padrino como en la acepción católica, ¿no? Sino se está hablando de alguien que maneja los hilos de algo, un cacique, y todo eso ya nos viene de un aprendizaje cinematográfico aún sin haber conocido las películas. O el mito del tiburón en el agua, ¿no? Que siempre va a simbolizar los miedos que están por debajo. Es decir, creo que las películas que están aquí ya existen fuera de las pantallas, ya existen fuera del momento en el que se filmaron, y ese fue otro de los criterios, que ya a través de las casi 40 años, casi todas cumplieron ya 40 años, hubieran o siguieran existiendo fuera de una sala de cine. Entonces Lynch se quedaba un poco fuera de eso, pero sí, es quizá mi director favorito. A mí me llamó mucho la atención la selección porque de veras, o sea, a grosso modo son películas muy comerciales, muy conocidas, y tú sueles ser, en las críticas que te conozco y que he leído, y es lo que me gusta, o sea, pones el ojo en cosas, en fenómenos más bien poco conocidos. O sea, la labor del crítico que yo aprecio es el que me hace descubrir cosas que no conozco. Digo, es cierto que voltear el prisma y descubrir que Forrest Gump, aunque no te gusta, hay cosas muy interesantes que ver en películas que no te gustan, también eso tiene mucho valor. Pero sí me llamó la atención que no incluyeras. Yo hubiera esperado un montón de directores que claramente te gustan, que no están no, y tienes toda la razón. Y fue un reto para mí también. Yo misma me peleaba contra esa idea de decir, bueno, de entrada son películas de las que se ha escrito casi todo, directores que todo el mundo conoce. Entonces, atreverte a pensar que puedes decir algo más es paralizante, ¿no? Decir con qué me acerco si ya todo está publicado, ya todo está dicho. Pero también implicaba reconocer mi propia educación cinematográfica. Es decir, yo crecí con muchas de las películas que ve aquí,
no necesariamente porque las haya visto en el año de su estreno, pero sí a lo largo de la siguiente década. Y creo que mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no cine mexicano? Y yo digo, bueno, porque muchos directores, o los directores que ahorita están despuntando en el cine mexicano, también crecieron viendo este cine, sobre todo el cine estadounidense de los 70, que es el que se atrevió a romper reglas, es el cine de autor, la versión del cine de autor en Estados Unidos. Fueron los directores que retaron a los estudios, que retaron esta forma de hacer cine, digamos, industrial, que fue la de los 40, 50, en los 60 empezó a declinar, en donde todo era una fórmula, en donde un productor, ahí los productores eran los reyes y ellos decidían, se va a hacer tal película con tal actor, con tal director, con tal guionista, y simplemente reciclaban sus propios elementos. Y de pronto llega esta generación de estudiantes de cine, que son los primeros, vamos, que se apoderan de las ideas, del control, de qué está detrás de una película, y creo que eso cambió para bien las formas de contar, y ellos habían visto mucho cine europeo, habían visto todas las olas de cine francés, de cine italiano, del neorrealismo y demás. Entonces ellos fueron los que trajeron esta bocanada de aire a Estados Unidos, y a la vez esto se filtró en varios directores mexicanos. Entonces creo que no se trata de decir por qué mexicanos sí, por qué no, sino que creo que todo está relacionado. Es el cine que crecimos viendo muchos, y incluso los que ahora están haciendo cine mexicano que nos interesa, ¿no? Tú, como crítica de cine, has leído muchísimas declaraciones de muerte del cine desde los 80s, bueno, Godard era optimista, decía que se iba a morir, pero que se iba a transformar en otra cosa. Con todo lo que está pasando, este año Netflix, un poco saliéndome, sí, no, pero dándote pelota, y ahorita regresamos al libro. Es parte de lo mismo. Sí. Netflix este año va a producir 50 largometrajes de arriba de $200 millones de presupuesto. O sea, ya los estudios tradicionales que hicieron y produjeron las películas de las que hablas en este libro ya son un fenómeno secundario. Los que están tomando, por lo menos en términos de inversión, que es una manera de entender cómo los jugadores y el panorama, el ecosistema del cine está cambiando, eso a mí me inquieta como cinéfilo, me inquieta de buena y de mala manera, ¿no? Totalmente, sí. Pero me interesaría mucho tu opinión de cómo ves el futuro del cine. ¿El cine está sano? ¿El cine...? Creo que son sentimientos encontrados que yo comparto contigo, y creo que muchos de ustedes también, en el sentido de que, por un lado, idealizamos la experiencia de ir al cine, ¿no? Es decir, el mismo título del libro habla de una sala y de la experiencia comunal y del ritual, y durante lo que durante mucho tiempo se concibió como ir al cine, estar rodeado de, vamos, casi un ritual religioso, la oscuridad, sumergirte en una especie de estado casi onírico y demás. Pero yo creo que también hay que ser realistas, y a mí, no sé a ustedes, no sé a ti, hace mucho tiempo que no puedo disfrutar de esa experiencia en un cine de los que existen. Es decir, incluso me cuesta trabajo, mucho más trabajo, entrar a una película en una sala comercial que en mi casa, porque... Y esto es algo que también viene de la mano con el surgimiento de los celulares, con una nueva noción de lo que se debe o no hacer en público, como contestar una llamada a media película, o ni siquiera contestarla, sino estar viendo mensajitos. Yo no sé si a veces siento que ya me escucho como alguien literalmente del siglo pasado que se molesta con cosas que a lo mejor a las nuevas generaciones no les molestan, pero es muy difícil para mí concentrarme en una película cuando veo 50 lucecitas. Entonces ya me peleo con esa experiencia. Ya la encuentro solamente en muy pocos lugares, te diría que festivales de cine, y ni siquiera así, porque los periodistas o los críticos que van a los festivales de cine están esperando que si les van a dar la entrevista con no sé quién, entonces están checando su agenda. Entonces ya no. No es que no, evidentemente nada se va a comparar nunca con ver una película en una pantalla como debe de ser, con el sonido como debe decir, lo que no quiere decir que siempre aquí estén las salas ajustadas a como debe de ser. A veces falla una bocina, o prenden la luz antes de que aparezcan los créditos finales, o con esto que ahora las salas, les digo que ya sueno muy purista y me disculpo con eso, pero es que a mí sí me distrae mucho en estas salas en donde se come, entonces pase de enfrente el chico que le va a cobrar con lo del voucher. Eso ya es... En realidad creo que ya no corresponde a esa imagen idealizada de ver cine. También siento que sería deshonesta si digo es que Netflix o el cine por televisión, o bueno, no televisión, sino por internet, ya desvirtúa y demás, porque yo lo hago, porque creo que si ya también vivimos en un mundo en el que podemos hacer tantas cosas a través de una pantalla, también queremos hacer eso. Es triste decirlo, pero ya no podemos circular en una ciudad como esta con la facilidad
con la que quisiéramos para llegar a ver una película que solo se exhibe en una sala, en determinado horario, que además los exhibidores lo hacen difícil, pues ni modo, a veces hay que hacerlo en la casa. Evidentemente nunca se va a comparar la calidad de exhibición de una película en una computadora o en una pantalla casera a una sala comercial, pero ya tiene que ver con la posibilidad incluso de verla o no. Y también el hecho de que los estudios a veces ya no están dispuestos a vender los derechos de distribución en un determinado país. Por eso ahí yo entiendo, por ejemplo, hablando de Roma, ¿no? Como para aterrizarlo en algo concreto. Yo no sé si Alfonso Cuarón hubiera podido tener el alcance. Es una paradoja, porque uno diría, es una película que no está hecha para verse en una pantalla de ese tamaño. Y sin embargo, yo creo que la película no hubiera tenido jamás el impacto que tuvo en otros países de no haber sido respaldada por los intereses que quieras. Porque, bueno, evidentemente a Netflix le importaba muchísimo la legitimación de un director como Cuarón y del Oscar y demás. Entonces le echaron la casa por la ventana, pero finalmente consiguieron que personas que yo creo que en países no les hubiera interesado en lo más mínimo ver la historia de una familia de clase media del México de los 70, hablada como dicen ellos, en idioma extranjero, porque todo lo que no es. Entonces, bueno, creo que hay una compensación ahí en donde qué es lo que tú, incluso como director, prefieres, que tu película se vea bien en una pantalla o que se vea simplemente, porque ya esa es la opción. A veces tus películas no se van a ver, porque es tanto gasto que un estudio las distribuya que tienes que optar, pues como lo está haciendo ahora también Scorsese, ¿no? Que es, a mí me conflictúa, porque claro, lo que se vea en Netflix hecho por Scorsese no se va a poder ver en una pantalla grande. Pero quién sabe si una pantalla, ahorita, un estudio ahorita quisiera apostarle con no sé cuántos millones de dólares a una película para hacerla como Scorsese la quiere hacer. Entonces son muchos dilemas. Yo veo mucha hipocresía, confusión y mucha hipocresía, ¿no? Spielberg, por ejemplo, al que le dedicas mucho espacio en el libro, claramente está pasando, o sea, él hace un año estaba condenando a Netflix, condenando la estrategia de Cuarón y hablando de que el cine es en la sala, y ya se anunció hace semanas que es el Maverick del nuevo canal, el Netflix de Mac, ¿no? Y el genio creativo va a ser el de Spielberg. Y no pasó ni un año, ¿no? Hasta hace poquito todavía estaba diciendo, todavía estaba abogando porque porque el año siguiente ya no se aceptaran películas para que la academia considerara películas de Netflix. Y uno decía, bueno, pues la película que ganó no necesariamente gana por haber sido en pantalla grande o en pantalla chica, es decir, no se está peleando algo ahí. Sí, a mí también me sorprende, pero bueno. Y la batalla, aquí es donde la crítica que tú ejerces y en la que yo me divierto mucho, es la crítica que de veras incluye la dimensión política y le da un contexto a lo que está pasando, porque el entretenimiento masivo, como lo quieran definir, el fenómeno de cómo se consume y se distribuye el cine hoy, es una herramienta ideológica poderosísima, política, o sea, Estados Unidos es el imperio de las armas y del entretenimiento. Eso es lo que los sigue apuntalando, y una crítica que no asume eso es una crítica incompleta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que decías, me acordé de una de tus críticas que más me ha gustado, la de Phantom Thread, un hilo fantasma, que ahorita hablábamos de Paul Thomas Anderson, sí. que va mucho, que además la emparento con una que acabas de hacer recientemente sobre una película que yo jamás hubiera visto si no hubieras tú señalado, la de Las Niñas Bien, la adaptación de Guadalupe Loaesa, que les das el contexto de lo que ha estado pasando estos meses, ¿no? Todo el movimiento feminista, o sea, conviertes la película en un filtro y le das un contexto. Y a partir de ahí, un poco para hablar de cómo empiezas, cómo articulas una crítica de esa película, de cualquier otra, cómo empieza tu... Es que honestamente yo no concibo otra manera de consumir. Consumir es una palabra muy mercadotécnica, pero de ver cine o de experimentar cualquier tipo de arte. No existimos en un vacío. Existimos en un mundo en el que, por un lado, estás escuchando las repercusiones de la violencia en este país y por el otro lado estás escuchando... Es decir, todo el tiempo tu propia identidad y tus propias experiencias están moldeando a partir de cosas que pasan afuera de la sala de cine. Está mal visto, por cierto, creo que mal visto entre la mayoría de los críticos este tipo de crítica en donde se integran... Sácalo, ¿no? No me importa lo más ¿Por mínimo. qué metes tu política en tu crítica? No, porque te dicen, no, es que la película solamente debe... Porque, de hecho, te voy a decir, yo no creo ni siquiera que este sea un libro de crítica de cine como tal, en tanto no hay una disección de escenas, no existe eso, es más bien un libro sobre el diálogo del cine con la historia del espectador, la historia de los propios directores, con fibras que están ahí un poquito
sensibles, pero que no se les encara directamente. Tiene que ver con eso, como con esos diálogos y con esas conversaciones ocultas que a lo mejor no nos damos cuenta de que están sucediendo, pero que explican en muchos casos el impacto que puede o no tener una película en determinado momento. Entonces, bueno, por ejemplo, mezclar elementos o interpretar una película, ni siquiera interpretarla, sino mirar una película a la luz de elementos biográficos de un director es algo que está mal visto entre ciertos críticos muy puristas. Y yo no creo que se trate necesariamente de una crítica psicoanalítica, ni mucho menos, pero creo que en películas como Taxi Driver, ¿no?, que es una de las que más me gustan, que incluyo en el libro, es imposible dejar de fuera la historia personal de Paul Schrader, de Martin Scorsese, sus obsesiones, sus preocupaciones que hasta la fecha no abandonan. Si ustedes ven la última película de Paul Schrader, que es el Maravilloso, la mejor actuación del año pasado, de Ethan Hawke. De Ethan Hawke. Completamente ignorado. Y es casi una reelaboración de Taxi Driver, de alguna manera. Es un hombre que no sabe cómo acomodar sus preocupaciones religiosas o un sentido religioso. Dirían, bueno, ¿qué tiene que ver Taxi Driver con la religión? Pues este hombre, este taxista, realiza muchos rituales dentro de la película. Él se considera a sí mismo una especie de salvador. Hay muchas escenas que incluso en su composición tienen referencias al imaginario católico y demás. Todo esto para decir que es casi la misma película hecha desde distintos elementos, lo que te habla de cómo un autor nunca abandona sus obsesiones. Paul Thomas Anderson ha hecho la misma película, y esto lo digo como un halago, no como ha hecho la misma película una y otra vez, ¿no?, en donde habla de las relaciones no diría de poder, pero sí en donde una persona se asume como un tutor y la otra como un discípulo, o una persona se asume como el dominado y el otro el dominante, y se establece un juego entre ambos, y lo ha hecho en todas sus películas, y a mí me parece fascinante, lejos de parecer que se repite un autor. Esto de que un autor se está repitiendo, bueno, pues en todo caso eso lo podríamos decir de Bergman, pues siempre hizo también la misma película, ¿no? Bueno, cualquier artista, esta es una feria del libro, generalmente estamos hablando de autores y los que vamos a cumplir 10 años en esto. O sea, aquí ya han visto a Bernardo Fernández Beff, a un montón de autores mexicanos que vienen a hablar de sus novelas y van viendo cómo los temas son variaciones sobre un tema y cómo el contexto cambia, pero realmente un artista es un tema. Y a mí me fascina. La cinefilia es descubrir. O sea, al final del día, a los que amamos el cine nos tenemos que convertir en críticos de cine porque empiezas a encontrar esos puntos de contacto. O sea, todo Woody Allen, que ya lleva 80 películas repitiendo la misma. Annie Hall, que es su mejor película. Pero que nadie hace una película de Woody Allen como Woody Allen. Es decir, porque es el conjunto de obsesiones que hacen a ese artista, ¿no? El conjunto de experiencias, que a mí eso me fascina, o sea, verlo en las... que se puede ver en todas las películas. En las películas, aclaro, en las que sí hay un autor o alguien que peleó por una visión, porque también hay muchas películas que se hacen igual que como se hacían en esta era de los estudios. Se hace una especie de fórmula, esto va para determinado nicho, se calcula que se nota, ¿no? Son las películas que entran y salen de cartelera y que sí, que a lo mejor ganan millones de dólares, pero que dentro de un año o dos ya no nos vamos a acordar de ellas, ¿no? Estamos hablando más o menos de películas y de autores, que todavía se puede hablar de autores, se puede hablar de Paul Thomas Anderson, se puede hablar de Wes Anderson, se puede hablar de muchos autores. Estos creo que introdujeron la idea de el autor, el director visionario que va a acomodar las piezas para que de alguna u otra forma lo que él quiere que se cuente de esa manera, a veces en contra de todo o sea, por ejemplo, Coppola cuando hizo El Padrino no era, o sea, tenía películas que para nada lo respaldaban, él quería que fuera tal actor. A Marlon Brando ya nadie lo quería porque me tenía en problemas, o sea, siempre ya estaba en la época de su vida en la que desacataba todo tipo de contratos y demás, entonces el estudio no lo quería. Imagínate la idea de que fuera un reto aceptar a Marlon Brando en una película tuya, y sin embargo Coppola lo impone. Coppola impone a Al Pacino porque todo el mundo decía, bueno, pero este actor ¿quién es? ¿Y cómo va a ser Michael Corleone si Michael Corleone simboliza como el heredero de todo este estirpe, y este actor así como bajito, pero tenía la visión, y tú ya ves El Padrino y no te puedes imaginar a ningún otro actor haciendo Michael Corleone, por ejemplo, ¿no? Entonces es de esto un poco también de lo que habla el libro, de esta visión y de esta intuición y de los accidentes también. A veces vemos una película y creemos que absolutamente todo lo que vemos, y que además
ahora representa algo y que se hace un ensayo sobre tal y tal. Siempre creemos que estuvo perfectamente planeado y te pones a ver y resulta que fue resultado de que ese día no fue a trabajar tal persona, entonces tuvo que entrar otra. O en el caso del Tiburón de Spielberg, ¿no? Que nunca funcionaba porque les fallaba, entonces eso hizo que solo se mostraran pedazos del tiburón, lo que a la larga resultó en una de las películas de suspenso mejor realizadas, pero esto tiene que ver con cómo Steven Spielberg maneja el lenguaje del cine, que a pesar de que ya se haya convertido en esta persona que solo quiere que determinado cine se exhiba o no, yo creo que es pocas personas como él saben manejar una cámara en Hollywood. Te puede contar una película sin necesidad de diálogos en una secuencia por cómo acomoda los elementos. Entonces, bueno, estos jovencitos que en ese entonces no tenían un prestigio que los respaldara, de pronto llegan y te hacen ver que el cine es un arte y que además es un arte en donde todavía se permite la idea del dictador, por así decirlo, ¿no? En donde si todo el mundo tuviera la misma opinión, quizá no hubiera sido tan afortunada la película en cuestión. Es quizá de las pocas disciplinas en donde todavía se ve aceptado el ejercicio vertical del poder. Es necesario casi, ¿no? ¿Y cómo te cambió? Creo que hablaste poco y me gustaría que hablaras un poco más de por qué decides escribir este primer libro después de muchos años de estar escribiendo textos sueltos y si te cambió. O sea, cómo el ejercicio de haber ordenado tu pensamiento, tu trayecto crítico, cómo te cambió al final del día. Como sabes, escribir un texto para una publicación periódica, mensual, semanal, lo que sea, tanto por el espacio que te dan como por el público al que va dirigido, lector o lo que sea, tiene como unas reglas muy claras que te exigen que seas muy claro en tu planteamiento, que no seas ambiguo en lo que vas a concluir. Es un servicio, de alguna manera. Y tanto tiempo de estar atado como a ese propósito, de alguna manera empecé a sentir que estaba dejando fuera la posibilidad de jugar con escribir sobre una película. Con asociar elementos que no necesariamente, no empíricamente podrías comprobar que están asociados. Aquí me tomo la libertad de hacer unas digresiones que de pronto dije, a lo mejor el lector va a decir, ¿y ahora por qué está hablando de eugenesia en Alemania si estábamos hablando de Forrest Gump, ¿no? Y dije, no lo voy a explicar, no lo quiero explicar, eso fue como un riesgo. Quise tomar todos los riesgos que no puedo tomar necesariamente en un texto para una publicación periódica, porque no haría sentido, porque no tengo el espacio, porque no es el propósito. Quise entrar más al ensayo literario más que al ensayo periodístico o al ensayo de tesis. Es de alguna manera un intento muy modesto de jugar a armar escenas, de jugar a ver si es verdad que la edición y el montaje te pueden llevar a un significado sin necesidad de estarlo explicando, como pasa en el cine. Ver qué efecto causaba de pronto ir de un tema que parecería que no tiene nada que ver con el anterior para después volver un poco probarme en ese. A mí yo no sé escribir ficción, nunca me ha interesado escribir ficción, entonces creo que esto es lo más parecido a lo que a lo que podría considerarse no escritura de ficción, pero sí utilizando los elementos que se usan en la escritura de ficción, que es crear significados a partir de cómo organizas las ideas. No sé si me estoy dando a explicar. Te sigo, o sea, lo que te estoy entendiendo y lo que supongo de cualquier persona que escribe sobre un tema y luego analiza y ordena es que o reafirma lo que ya sabía o finalmente se ve en el espejo. Finalmente, o sea, la educación sentimental del cine es muy particular. Mi formación es de arquitecto y siempre he pensado que la formación de arquitecto, en mi caso, define cómo veo todo. Yo veo en el cine, lo veo a partir de cómo la arquitectura me enseñó es un sistema de sistemas, entonces tengo que entender dónde está la cimentación, cómo se están transmitiendo las cargas, dónde están los pesos excéntricos, dónde el edificio está generando problemas y está tambaleando. Es como que me tardé en hacerlo, porque también yo hice un poco de ejercicios de crítica de arquitectura y de cine y me dio esa, y justo cuando me senté a tratarlos de releer fue cuando me vi en el espejo, ¿no? Por eso te hacía esa pregunta de, ¿a ti el libro cómo te cambió? Ya entendí la pregunta, sí. Me cambió y me confrontó, porque supuso serle honesta a esa asociación de ideas que no necesariamente se podían comprobar, en el sentido de que no era un ensayo en donde vas a llegar a una conclusión muy clara, a
supuso dejarme abandonar a esta libertad que a veces angustia cuando tienes la posibilidad de imaginarte cosas y te preguntas si vale la pena ponerlas. Yo a la mitad de la escritura de este libro, bueno, a la mitad y a los 3/4, me preguntaba, esto no tiene sentido y esto no tiene ningún sentido hablar de la vida. O sea, vamos, estoy contando cosas que ya se saben y no va a tener ninguna, o sea, va a ser un 1 más 1, 2 y no un 1 más 1, 3 o 4, 5 como era lo que yo quería. Yo quería que el armado de estos ensayos diera un significado mayor que la suma de las partes de los ensayos. Y a eso me arriesgué y me provocó mucha angustia durante mucho tiempo, porque pues es echarte como al vacío, sin la red de la publicación periódica, en donde pronto vas a comprobar, un editor te va a decir o no te va a decir, se va a publicar. No. La escritura de un libro, y supongo que aquí hay muchos escritores y demás, es un ejercicio que te enfrenta a tus peores temores, estar hablando a veces solo y no saber si en algún momento alguien te va a contestar y demás. Lo que sí tuve muy claro es que no quería presentarlo a la editorial, a ninguna editorial, hasta que no estuviera terminado, porque justo por esas inseguridades temía que si llevaba un 70%, quizá me decían, no, pero no se está entendiendo, o ¿por qué no lo llevas por este camino? Y dije, no, en ese momento ya no voy a querer seguir escribiéndolo. Si les gusta o no les gusta, va a ser tal y como presente en manuscrito. No sé si eso te contesta un poquito más, pero me cambió en el sentido de que ahorita creo que me siento un poco más cómoda aventándome ese vacío sin red de protección. Ya no me importa tanto ser clara en el sentido de dejar... Y vas a seguir, supongo, ¿no? Va a haber no lo sé. Otro libro, no lo sabes, no lo ves en este momento. No, porque creo que tiene que salir como salió a lo mejor de mucho tiempo, a lo mejor de la necesidad de hacerlo, y a lo mejor si lo cuento ya se me van las ganas de hacerlo. No lo sé. O sea, sí, fue una experiencia tan distinta y tan extraña para mí publicar este libro, que todavía la estoy digiriendo. Ya lleva casi un año y medio de haber salido y todavía se me hace raro que exista allí. ¿Tenías algún crítico en mente? Yo pienso mucho, mi crítico favorito, que seguramente conoces, es Jonathan Rosenbaum, que tiene su primer libro que se llama Moving Places, Moving Pictures, que es un libro que habla de su infancia. Yo conecté mucho porque él creció en una casa de Frank Lloyd Wright, en Alabama. Él vio todas las películas porque su tío era distribuidor en los 50. Entonces, de niño, te cuenta la maravilla pero te cuenta su casa. O sea, al final del día te está contando su educación sentimental a partir del cine. Y desde entonces yo lo veo en todos los textos que he escrito y me gusta esa conexión del cine con la educación sentimental, porque creo que si existe tal cosa como un conocimiento cinematográfico, o sea, cómo te forma el cine, que solo el cine puede hacer, está ahí, ¿no? En esas etapas tempranas, y probablemente por eso comparto contigo el amor por la sala oscura y la magia de ir, de apartar el tiempo, apagar el teléfono, no hablar con nadie y sumergirte 2 horas en algo que no sabes a dónde te va a llevar y que te transforma y te deja algo indeleble, no te deja una huella emocional. No sé si ese tipo de libros están en tu estantería y son el tipo de voces que te orientan cuando haces crítica de cine. Sí, por supuesto. Así como yo no concibo ver el cine como algo alejado de otras dimensiones de mi vida y de la vida de los demás, no me atraen los críticos que son asépticos en ese sentido. Sí, a mí me gusta que mezclen lo que tú estás diciendo, que se note que hay un diálogo entre su propia subjetividad, su infancia, sus expectativas, en donde estás viendo a la persona detrás de quien está haciendo... Porque creo que es imposible, creo que no te puedes sustraer de eso, y creo que lo más honesto que puedes hacer con un lector es ponerlo sobre la mesa y decir, yo escribo desde aquí y tal vez en este sentido mi reacción a tal película puede estar sesgada, pero en lugar de hacerte creer que estoy siendo absolutamente objetiva, no creo en la objetividad, porque pues desde el momento en el que eliges poner una palabra y no otra, está operando toda esta serie de experiencias de las que hablábamos en cualquier persona. Entonces, a la vez me atraen este tipo de críticos. Y hace rato preguntabas sobre cómo un libro que aparentemente es sobre otras personas, sobre la obra de otras personas, puede hablar de ti. Y creo que todos los libros de crítica, creo que todos los libros de ensayo en donde alguien ensaya sobre algo más, invariablemente son autobiografías veladas, ¿no? Pauline Kael, una conocida
y muy respetada crítica, que es una de mis críticas favoritas, al final de su vida le preguntaron, ¿y no piensas escribir tu autobiografía? Y contestó, pues creo que ya lo hice a lo largo de los libros de crítica que escribió. Y creo que es cierto. A mí las películas que me gustan, y lo explico un poquito en el prólogo, aunque muy brevemente, son aquellas en donde veo reflejada una especie de vida conflictiva. En mi casa, vamos, yo soy hija única y eso siempre te vuelve un poquito aislado y te vuelve introvertido. Yo sé que es un lugar común, pero en mi caso se cumple todos esos lugares comunes. Y entonces para mí el cine representaba esa posibilidad de conectarme con otras personas que no tenía dentro de mi propia familia. Y hasta la fecha es curioso, me gustan más las películas en donde se habla de conflictos que las películas felices, ¿no? Exacto, porque es en donde siento que hay una especie de puntos en común con absolutamente todos. A mí las películas en donde se pretende que el mundo es perfecto y en donde todo va a salir bien siempre me dan para abajo, ¿no? Siento que están sentando un parámetro que no voy a cumplir nunca. A mí me gustan las películas sobre imperfecciones, sobre lo que no llega nunca a ser perfecto, porque nada lo es, ¿no? Hace no mucho, 1 o 2 ferias estuvo aquí Paco Taibo hablando de series de televisión. Ajá. Y Paco tiene una teoría que a mí me encanta. Él dice, o sea, The Wire para nosotros es un punto de inflexión que el mundo audiovisual lo cambió. O sea, a partir de que pudiste contar una historia en 70 horas, a partir de 40 personajes, en 5 años, contar... O sea, la aspiración, el proyecto explícito es contar una ciudad, Baltimore en Estados Unidos, pero en realidad te están contando al país, ¿no? Y entonces lo que ha dicho Paco en estos foros cuando recomienda esas series, dice, lo que Netflix y todas estas plataformas vinieron a mover en buena lid, y esto lo dice alguien que se dedica a escribir ficción, es liberaron de los formatos... O sea, el cine incluso pues tenía que durar 2 horas, vender palomitas, 4 funciones, había formatos, ¿no? Pero llegaron estas plataformas y esta tecnología y ¡pum! 40 minutos capítulos, 50, 6 por temporada, 20, 40, ¡pum! Una libertad que él la equiparaba con por ejemplo, decía, es lo que pasó con la novela rusa en el siglo XIX, ¿no? Con estos personajes, ¿no? En donde cientos de personajes o decenas de personajes y en donde no necesariamente cada capítulo termina, sino que simplemente te va adentrando más en un mundo. Creo que las series nos devolvieron, no nos devolvieron porque nunca lo hemos perdido, nunca hemos perdido el acceso a la literatura, pero complementan el placer literario, ¿no? Creo que a muchas personas eso les parece, por ejemplo, hay una directora de Argentina que es muy interesante su obra, que se llama Lucrecia Martel. A ella las series le parecen reaccionarias y conservadoras, dice, porque están muy ancladas a una narrativa convencional. Yo creo que no es cierto, yo creo que no ha visto todas las series, ¿no? No, yo creo que ella está simplemente basándose en la idea de que son capítulos y se sigue una cronología lineal, pero no todas las series hacen eso. Y sin embargo, sí es verdad que te adentran en un mundo más parecido a los mundos literarios que a los mundos cinematográficos, porque quieres estar cada semana acompañando, o bueno, cada semana en caso de las series semanales, pero sí, ahora que los consumimos todos, cada capítulo quieres seguir en un mundo y te duele cuando termina una serie. Creo que es otro tema a explorar fascinante, cómo están cambiando las series al cine. No es por nada que los mejores guionistas y los mejores directores y actores ahora se estén migrando a la televisión, cosa que antes era un pecado, ¿no? Ha pasado lo mismo. Hay directores que eran muy adversos a la idea de trabajar en ese tipo de proyectos y ahora cada vez más y más y más de estos anteriores críticos están proponiendo proyectos y están haciendo cosas. E incluso gente como Steven Soderbergh, que había anunciado que se retiraba, pues regresó a hacer series de televisión. Pues sí. Una maravillosa de un médico, con Clive Owen, de Nick. Con Clive Owen, sí. Maravillosa, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, pues ya a directores los trajeron de regreso, ¿no? Sí, antes era la muerte de un director acabar en la televisión, ¿no? Sí. La caja tonta, como le decían en los 80. Bueno, no que no siga haciéndolo en algunos sentidos, pero sí, creo que ya pasó, ya es un lugar común decir la nueva época de oro de la televisión, pero sí empezó con Los Soprano, empezó con The Wire, que para mí es la mejor serie que existe, pero no se agota. Creo que siguen habiendo series que exploran posibilidades como el cine ya no lo permite hacer, porque es muy caro.
el cine es muy caro, desgraciadamente, la exhibición y la distribución son muy complicadas, entonces cada es el vez... cuello de botella, ¿no? La exhibición Es el realmente. cuello de botella. Porque tenemos 3.000 pantallas o 2.000 y tantas en la Ciudad de México y la oferta se reduce a un puñado de películas. No es posible No, que tengas tantos puntos de distribución y una oferta tan... Yo veía una cartelera, alguien puso en Facebook, una cartelera de la Ciudad de México en los 70s, ¿no? Que había 50 salas de cine y había 80 películas. Sí. Era mayor la oferta con las... muchísimos menos puntos de distribución hace 40, 50 años que lo que representa hoy los monopolios, bueno, los oligopolios de Cinemex y de... No, y Avengers en español, en inglés, en doblada, en primera dimensión, segunda dimensión, tercera... No, no hay manera no hay manera de competir para una película mexicana buena. Y luego está esta idea de que cine mexicano es malo. Pues sí, porque el cine mexicano que llega es el que puede más o menos competir en números con estas películas. Entonces son estas comedias románticas que son más o menos intercambiables y que más o menos meten dinero, pero las buenas películas que podrían llegar siempre se quedan fuera porque dependen de una publicidad para la cual no tienen dinero, no tienen dinero para llenar parabuses y para llenar, no lo pueden hacer, no tienen el acceso a los medios de televisión y demás que siempre quieren estrellas y demás. Entonces están en una gran y muy difícil desventaja. Incluso Las Niñas Bien, que a mí me parece una de las mejores películas mexicanas recientes, pues ya quedan poquitas salas, ¿no? Ya le ganó esta otra de Marta y Gareda, ¿cómo se llama? No Manches Frida 2. Ya metió en 3 días lo que metió Las Niñas Bien en 3 semanas. Entonces, pues eso es, ¿no? Esa es la gran desventaja. Y entonces, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿por qué esta religión que es el amor por el cine, la cinefilia, por qué? Porque yo me hago esa pregunta y yo no la puedo contestar. ¿Por qué compartir ese entusiasmo? ¿Por qué seguir hablando de la historia del cine, invitando a descubrir cuál es el sentido profundo de esto y qué es lo que te mueve o sea, que tu vida, el eje de tu vida sea este, ¿no? Pues creo que podría decirse lo mismo de la literatura, ya de los apasionados de la literatura. Yo estudié letras, para mí mi primer amor fue la literatura, entonces creo que no, me es difícil separar la posibilidad de existir en los mundos de ficción, que es como yo lo siento que es como un laboratorio de prueba de otras vidas, de cómo te vas a sentir reaccionando ante esto, ante aquello, y también un poco el prólogo del libro habla de eso. Tú ves una película y te ves, eres parte, eres todos los personajes y eres ninguno. Te permite, es que suena a un lugar como terrible, te permite explorarte, pero creo que es verdad, creo que es lo más cercano que existe a vivir vidas alternativas. Y a veces nuestra vida real es tan limitada y tan opresiva o tan rutinaria o tan acotada, porque así tiene que ser. Que estos son los espacios de experimentarnos, de saber quiénes podríamos ser si estuviéramos en otra. Por eso yo estoy, no sé, medio en contra de esta idea de que el cine siempre, o las películas o los libros tienen que ser ejemplares, en el sentido de que solo deben de representar personajes admirables o tramas en donde se enseñe qué hacer o qué no hacer. Yo creo que justo estos son los espacios en donde podemos permitirnos ver en dónde están nuestras fallas y vernos convertidos en monstruos y tomar 2, 3, 4 pasos de separación ante eso, reconocer la maldad, es decir, es el lugar seguro de alguna manera para hacerlo. Es un poco paradójico porque ahora se pide que las salas de cine sean lugares seguros en tanto no haya estos estímulos o triggers, como les llaman los americanos, que te hagan recordar una experiencia traumática. Yo creo que no hay nada más seguro que una sala de cine o, para el caso, una sala de televisión de tu casa, en donde vas a salir sin daño, de verdad, es decir, sin daño físico, por supuesto, pero creo que todos tenemos la capacidad de distinguir qué es una ficción, y Nietzsche lo decía en El nacimiento de la tragedia, la ficción es lo que nos permite ver aquello que no podríamos soportar ver de nosotros mismos si no existiera ese velo en donde te sientes protegido, sabes que no estás realmente, bueno, es la catarsis de la tragedia, es todo eso, en donde puedes enfrentar tus peores demonios y tus peores miedos sin saber más bien sabiendo que no vas a perder ahí ni la cordura, ni la vida, ni la sensatez, ni nada. Y yo creo que no hay que alentar la idea de que las películas deben de ser manuales de comportamiento. Yo creo que eso se forja en otros lugares, ¿no? Yo creo que las películas son lugares en donde podemos imaginarnos en distintos contextos, no en los ideales, pero la vida nos va a poner en esos contextos. Qué mejor
que hacer estos ensayos en estos lugares que a fin de cuentas son inventados. En el fondo sabemos que son inventados, como decía David Lynch o en Mulholland Drive, ¿no? Sabemos que se sienten como dolores reales y se sienten como tragedias dolorosas, pero sabemos que es falso, sabemos que en esa escena detrás había un camarógrafo y el del boom y lo sabemos, tenemos la posibilidad de creer en estas mentiras, ¿no? Y al mismo tiempo de vivir intensamente las emociones que se están representando. Qué maravilla que tengamos esa doble capacidad de saber que se nos está mintiendo, pero abandonarnos a la ilusión de que estamos dentro de ese mundo. A mí eso nunca me deja de sorprender, por ejemplo, cómo nos podemos emocionar o cómo nos podemos sentir temerosos de algo sabiendo que en realidad eso no está sucediendo. Es una capacidad del ser humano increíble, ¿no? Poder abandonarte a la ficción, a un espacio, una dimensión que no existe, y sin embargo sí la llegas a evitar, y te conmueve, y se lo platicas a otras personas, y hablas de los personajes como si los conocieras, y, ¿no? Es una maravilla, me parece una dimensión increíble de la mente, ¿no? Dices todo eso y pienso de inmediato en los documentales, ¿no? Y pienso en lo que dijo este hombre, Robert Flaherty, el de Nanook of the North, que decía, no puedes observar, que observaba los esquimales, no puedes observar algo sin alterarlo, ¿no? Entonces el documental realmente no existe, porque siempre el observador y la cámara están modificando lo que está pasando. Pero ¿cómo? Y esto, estoy tratando de recordar una crítica reciente tuya sobre un documental mexicano de esta familia que va en la ambulancia. ¿Cómo acomodar esto de cómo o sea, ¿qué es el documental? Porque ahorita hablaste de la función de la ficción y de cómo puedes compartir esa mentira, pero ¿cómo es distinta o es igual a la mentira que construye un documental como este de la familia, ¿cómo se llama? Sí, los Ochoa, de la familia de medianoche, que operan una ambulancia privada. Creo que no, creo que hay recreación siempre en el momento en el que inevitablemente ellos se van a sentir observados por una cámara, el documentalista pone la cámara en un lugar, sí hay esa alteración, pero creo que quizás se altera la situación, pero sí creo, por lo menos en los mejores documentales, que sí alcanzas a ver la verdad de las personas, en el caso de documentales sobre personas que se están viviendo. Gran parte de la fuerza de este documental es que, más allá de que el director logra captar escenas en donde realmente sí es más grande la urgencia de los personajes en ese momento, creo que tengo la sensación de que en varias escenas ni siquiera se acordaban que estaban siendo filmados. Creo que ahí incluso sí se puede observar la verdad, en tanto es tan dramática y tan extrema la situación como ir dentro de una ambulancia y lo que sucede dentro, que no había el margen para posarse, así se le puede decir, era muy pequeño. Y sin embargo sí puedes ver la verdad en esos personajes. Hay documentales en donde te das cuenta de que ni siquiera es eso, en donde un director quizás creyó que ciertas personas podían ayudarle a recrear una verdad, pero se notan luego. Creo que los mejores documentales sí te permiten ver el antes y el después y el afuera de lo que estaba en ese momento en la cámara. Quizás sí hay una construcción de la escena, que es a lo que quizás se refería Flaherty, pero sí se alcanza a ver el mundo detrás, y tuvo que ver con cuánto tiempo el director se dio a la tarea de convivir con las personas, que tanto sí le abrieron sus distintas dimensiones. Por ejemplo, para de las ambulancias, él estuvo filmando traslados durante 2 años. Y además se dio cuenta de que existían ellos, porque él estaba viviendo en la colonia Roma, él es un americano, y un estadounidense, se dio cuenta de que la familia que existía, que vivía enfrente de su casa, de pronto salían con una ambulancia y regresaban. O sea, le llamó la atención y les empezó a pedir que si podía acompañarlos a sus servicios, y así estuvo 2 años filmando, y de ahí sacó 1 hora y 20 de material. Dices, ¿es artificial eso? Sí y no, porque tú ves la Ciudad de México que ves ahí y la reconoces de inmediato. No sé si me explico. Sí, tal vez hay una recreación o una alteración de la realidad en la puesta en escena de un documental, sin duda. Pienso, por ejemplo, en La Libertad del Diablo, de Berardo González, en donde, sienta a distintas personas, no sabemos quiénes son porque a todas las cubre con una máscara, y lo mismo, algunas son víctimas de crímenes terribles y otras son perpetradores de estos crímenes, y a lo largo de su relato nos damos cuenta, no hay nada natural en esa puesta en escena, nunca vamos a estar frente a una persona cubierta con una máscara que te está contando atrocidades, ya sea porque las vivió o porque las llevó a cabo, y sin embargo, el relato sí te permite
de pronto construir en tu dimensión, en tu propia dimensión, sí, casi te permite reconstruir esa realidad. Y depende de si te das cuenta de que el documentalista en cuestión se acercó lo suficiente como para que lo que se esté contando tiene visos de verdad o es una construcción. Creo que a todos nos ha pasado ver un documental en donde dices, esto está queriendo contar algo que a mí no me está tocando por ningún lado. Es que, perdón que te interrumpa, en mi caso, que tiene que ver con esta crisis, muerte, cambio del cine, los nuevos formatos, las series, cada vez me cuesta más o cada vez le veo menos sentido a esas categorías, ¿no? Claro, a la ficción, al documental. Totalmente. Y otra cosa que está sucediendo que son las series documentales, ¿no? Algo como Making a Murderer o The Jinx, una de HBO sobre Yo soy adicta a todas estas que series. Son, o sea, son proyectos de 10 años, por ejemplo, el caso está de que es muy difícil de traducir, Fabricando a un asesino, la historia de que sigue el caso de este hombre, de un personaje que fue acusado de una muerte que no cometió, es exculpado y empiezan a filmarlo cuando está saliendo de la cárcel, y las documentalistas que son estudiantes de cine lo siguen durante 10 años y en esos 10 años suceden cosas que en una película de ficción no creerías nunca. Lo vuelven a acusar de otra cosa que no hizo, lo vuelven a meter y dices, todo el tiempo que yo veía esto, que es una experiencia de 10 horas en Netflix, no están los propios documentalistas activamente participando en que esto sucede. Y es fascinante y al mismo tiempo creo que tiene que ver con cómo el cine ese músculo que nos hace está mutando, se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? En una forma de incidir en esta propia realidad. ¿A eso te refieres? Sí. Nuestra percepción, ¿no? De cómo construimos certezas a partir de experiencias como estas, como era una película, como la veíamos hace 30 años en una sala oscura, que y además veías una cada semana, o sea, había más espacio, más reflexión, más, y por eso se volvió más indeleble. Ahora la velocidad también ha cambiado todo, las extensiones, la difícil frontera entre el narrador, el sujeto y el narrador, el que observa y el que es observado. No sé, o sea, yo sigo fascinado, sigo consumiendo, buscando el cine, leyendo crítica, viendo muchísimo, atesorando las experiencias de cine que tengo, pero sí me siento un poco en un momento de cambio, ¿no? De mutación. Sí, yo también, pero me gusta. No, sí, en efecto, varias veces se ha declarado la muerte del cine y otra vez está pasando, pero yo creo que tiene que ver con un tipo de exhibición, ¿no? Con el tipo de exhibición controlada y demás, pero creo que las formas de hacer cine están cambiando todo el tiempo y no van a dejar de existir, porque no va a dejar nunca de existir la avidez por contar una historia y por consumir una historia. Y repito, creo que tiene que ver con nuestra necesidad de habitar mundos paralelos, porque si viviéramos solo sería muy opresivo, Tú eliges, esto te lo quería preguntar desde el principio, tú eliges las películas de las que hablan. Nunca, o sea, tú no tienes por consigna que escribir de esto o de aquello. No, nunca. No, y a veces es muy, no podría, y también por eso a veces son muy disparejas, pareciera como muy arbitraria la selección de películas de las que hablo o de las que escribo, de una u otra, porque a veces es una película que, como esta Familia en Medianoche, que sé que se va a exhibir, y quería hablar de ella antes de que se exhibiera, pero bueno, se va a exhibir en pocas salas, pero a veces o sea, no hay como un criterio. Sí, no podría hacerlo de una manera, y me han preguntado por qué. Tiene que ver con lo que a mí en ese momento me parece relevante. Esto suena egoísta, porque ¿qué es relevante para...? Pues, no sé, es difícil de explicarlo. Es lo que en ese momento crees que puede dialogar con otra cosa, o lo que en ese momento crees que... O incluso una película que sientes que si no hablas de ella no se va... No, esto suena muy pretencioso, como que si yo hablara de ella se va a ver más, pero que sientes que si nadie habla de ella se va a perder en la exhibición. Entonces sí hay una urgencia de darla a conocer, o a veces hay películas que están justamente las que acaparan 37 salas, ¿no? Y te dan ganas de decir, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de esta película? ¿Realmente se merece la atención que está teniendo? Vamos a diseccionarla, como podría ser una de estas otras películas. Entonces a veces me dicen, ¿pero por qué estás hablando de una película de cartelera? No sé, de una película blockbuster. Bueno, porque también forman parte, es una película que de pronto mete millones y millones y millones de dólares en un fin de semana, de dólares digo, porque es, bueno, finalmente la medida con la que se mide el box office. Es porque algo está diciendo de nosotros, qué es lo que estamos consumiendo y por qué y con qué se relaciona. Habla de lo que, la selección habla de lo que a mí me parece urgente, y urgente es una palabra extraña, pero de lo que me parece urgente hablar en ese momento. Sí, pero no, nunca me han dicho sobre esto sí, o sobre esto no podría. Digo, hay
quien trabaja en medios en donde sí se les pide, y no estoy hablando desde la superioridad de decir este es mejor, nada, es simplemente en mi caso no lo es. Así ha sido. Estaba viendo, el reloj es un maestro Ya de sé. ceremonias implacable. Tenemos muchos fans tuyos aquí. Si te parece, me gustaría abrir Por el supuesto. micrófono y que algunos de ellos se acercaran a ver si se acercan aquí al micrófono. Y aquí, es que como estamos grabando y transmitiendo, para que los puedan escuchar y ver desde el otro lado Claro. del... Sí, primero, ¿a quién va dedicado el libro? ¿Por qué debemos leerlo? Y luego, ¿dónde podemos escuchar tus análisis? Y bueno, tanto, digamos, en televisión, escrito, en qué revistas o... a mí me ha costado un poco de trabajo buscarlo por internet Ok. y no siempre encuentro otras cosas de otras gentes, ¿no? Bueno, ¿a quién está dedicado? Hay dos respuestas. ¿A quién está dedicado de manera personal y cercana? A mis padres, que ya fallecieron, pero bueno, ellos siempre tenían la idea de que, bueno, yo creo que no me creyeron al final, porque nunca lo terminaba, pero es para ellos están en la dedicatoria. Y bueno, está dedicado a todas las personas que quieren seguir este diálogo obsesivo como el que hemos estado teniendo, a todos ustedes está dedicado. ¿En qué espacios escribo? En la revista Letras Libres, que tiene una versión en internet, y ahí se pueden encontrar en la página letraslibres.com, ahí se pueden ver tanto los textos como un videoblog que llevo cada semana, que se llama Cine Aparte, y si ustedes gustan se pueden suscribir, nada más, digo, no se paga, simplemente para que les llegue el newsletter. Y estoy los viernes con Denise Merker en su programa de radio, que es Atando Cabos, y ahorita estamos comenzando la segunda temporada de un programa en TV UNAM que co-conduzco con Leonardo García Tsao, que pasa los martes a las 9 de la noche en TV UNAM. Esos son los espacios. Hola Fer, gracias primero y felicidades por el increíble libro. Gracias. Y quiero preguntarte, a mí me encantó algo que dijiste en el cine aparte de Belzebú y quiero retomarlo. ¿Cómo como audiencias mexicanas le damos el voto de confianza a películas extranjeras de las que no sabemos nada y se nos complica mucho romper esa barrera con cine mexicano, que puede ser lo mismo, o sea, es un volado, pero que deberíamos ser como más abiertos a ese voto de confianza a ciegas con el cine mexicano? ¿Cómo educar a la audiencia a que tenga ese voto de confianza con cine mexicano? Porque, bueno, con la cartelera es muy difícil, ya lo mencionaban, las funciones que opacan todas las carteleras en los estrenos de los grandes estudios hollywoodenses, pero de la parte de medios o de la parte de críticos, ¿cómo se puede educar a las audiencias para que ese voto de confianza se dé más y cada vez sea más fácil entrar a una función mexicana que a una extranjera, que puede ser lo mismo? Yo creo que la resistencia o el prejuicio que nos puede provocar el cine mexicano está sustentado. Digo, durante mucho tiempo fue muy malo y se perdió la confianza del público, y hay que decirlo. Y es difícil pensar que si una persona va a tener solamente un fin de semana libre al mes para ir a ver una película con su familia o solo, como sea, pero que, vamos, es una experiencia que no va a poder repetir cada fin de semana. Nosotros, porque nos dedicamos a eso, a lo mejor tenemos más tolerancia para ver mal cine. Pero yo entiendo perfectamente que alguien no quiera arriesgar su fin de semana, su domingo, ¿me entiendes? Y entonces a veces, por desgracia, las películas mexicanas, y es lo que decíamos de los presupuestos, por ejemplo, para hacerles publicidad. Tú llegas a una cartelera en donde pues más o menos has oído hablar de, no sé, cualquier película de superhéroes o de lo que has estado oyendo hablar, y de repente te topas con un póster mal diseñado a veces de una película mexicana que no te dice nada. No quieres dar el salto. Y yo lo entiendo, y no voy a juzgar a nadie que tenga ese recelo, ¿no? Es una pena porque las buenas películas mexicanas, que no necesariamente son extraordinarias, ¿no? Digo, no, es muy difícil que haya una película mexicana extraordinaria cada mes en general, y americana también. Pero sin embargo, las que lo son no tienen ni siquiera esa visibilidad. Entonces creo que nos toca a todos, a nosotros, a ustedes, un poquito no de confianza ciega, pero sí de curiosidad, y de a veces tener un poco la disposición a salir tal vez desencantado, porque tal vez no pasa eso. También también pensar en la posibilidad de que no va a pasar eso. Un poquito jugar tener un poquito más de disposición a la decepción. No sé si esto tiene sentido, porque es así como te encuentras a veces con las películas que a lo mejor nada más te van a hablar a ti y a nadie más, pero te van a hablar a ti. Yo hablaba de Belzebú, por ejemplo, porque el cine de terror en México no tiene muy buena reputación. ¿Por qué? Porque es un cine muy caro, los efectos especiales son caros, entonces se hace poco, y cuando se hace no es muy bien logrado y demás. Y sin embargo llegan a México
decenas de películas de terror. Y hay una razón por la que pasa esto. Las distribuidoras, cuando compran una película que más o menos ha tenido cierta taquilla en Estados Unidos, a veces tienen que comprar paquetes de películas. O sea, los quienes se las venden les dicen, sí, te vendo esta, pero a cambio te tienes que comprar tal y tal y tal. Y meten estas películas de terror de relleno, en tanto que no son tan sonadas, y esas acaban en cartelera. Y no son malas. Yo digo, a mí que me gusta el género y a veces disfruto cosas que ni me hubiera imaginado que me iban a gustar, pero veo que con mucha más facilidad se les da ese voto de confianza a estas películas que no se conocen a una película como Belzebú, que, bueno, vamos, sin decir es la mejor película de terror para nada, pero creo que tiene una premisa muy original, creo que toma riesgos, creo que hay una intención real de contar una historia de terror distinta a la que se cuenta normalmente. Entonces, eso, como que quizás si nosotros como público estamos dispuestos a entrar a una zona, pues no minada, porque minada suena feo, suena que nos va a explotar la película, pero a entrar con un poquito más de curiosidad y dejando ir la necesidad de saber por anticipado que algo nos va a gustar, pues a mí de entrada me aburren las películas que ya sé cómo van a terminar, y la mayoría de las películas estadounidenses ya sé cómo van a terminar, son películas de fórmula, son películas genéricas. Yo prefiero algo que no sé bien a bien cómo va a estar, porque a veces detrás o debajo de ese caos está una película interesante. Y entiendo, sé que es difícil pedirle a alguien que a lo mejor nada más va a tener un ratito para quitarse todas las preocupaciones del día, pero a lo mejor ahí en ese ratito en donde se encuentre algo que no se esperaba está la película que buscaba ver sin esperárselo. No sé si eso contesta. Estamos ya sobre el tiempo, perdón. Es que me dijo Oscar que... Bueno, ¿ya está Fabricio aquí, me dijiste o no? Podemos hacer una pregunta más, entonces. Ok, podemos hacer 3 preguntas y que trate de contestarlas. Perfecto. Ok, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es su opinión acerca ahorita está muy sonado el tema de lo políticamente correcto? Estuvieron hablando ahorita del cambio de formato, de que ahorita ya es todo muy rápido. ¿Cómo cree que va para bien o va para mal este enfoque que se le está dando a lo políticamente correcto actualmente en prácticamente cualquier medio de entretenimiento? Yo tengo opiniones poco populares al respecto, ¿no? Va a ser un ejercicio, perdón, un ejercicio intelectual complejo de 3 preguntas y que trates. Yo te recuerdo si se te olvida alguna. Ok. Pues la escribí aquí. Me llamó la atención algo que comentaban al principio, pues que ya nuestra manera de consumir el cine pues ya ha cambiado, ya es muy diferente. Ya no vamos al cine de la misma manera en que íbamos hace algunos años, ya estamos en la era del streaming, y pues si a eso le sumamos el hecho de que hay series de televisión como Sherlock o como Game of Thrones, bueno, Game of Thrones que promete durar 1 hora y media, que ya se le puede llamar casi como un largometraje, pues a mí me surge la duda, ¿no? ¿Cree usted que ya se han roto las barreras entre el cine y la televisión, fuera de los aspectos así, pues del técnicos o de presupuesto? Porque hasta los actores pues ya están metiéndose en estas series. Hola de nuevo. Hola de nuevo. En la misma línea que la primera pregunta es, cuando leía tu texto sobre El último tango en París, platicamos un poquito, y yo pienso, no sé si coincides tú, El último tango en París, Bella de día, estas películas, ahora parece que sería imposible hacerlas en esta línea de lo políticamente correcto, incorrecto. No sé si compartes esta opinión o qué podrías decirnos al respecto. Ok. Gracias. Sí, se pueden agrupar las respuestas. Políticamente correcto. Y exhibición. Y frontera, cine, cine. televisión. Y si es posible hacer hoy El último tango en París. Vamos, lo políticamente correcto es un movimiento que nació de unas intenciones perfectamente legítimas y necesarias, que es visibilizar a grupos marginados y dejar de, a través del lenguaje o a través de actos cotidianos, dejar de discriminar y hacer consciente cómo el lenguaje puede incidir en esto y cómo infinidad de acciones no tomadas o tomadas pueden repercutir en esto. En lo que ha derivado es, me parece, en una preocupación excesiva por las formas y no tanto por el fondo de la cuestión. Creo que todo esto que está sucediendo en el terreno del arte obedece más a un temor, creo que ni siquiera es una imposición o una autoimposición moral, sino a un temor económico, y creo que ahí es en donde se vuelve un poco tramposo el asunto. Muchos guionistas, muchos directores, muchos actores temen que sus películas no sean exhibidas o que no tengan publicidad si tocan temas que se pueden considerar ofensivos.
Ahora, ¿qué es un tema ofensivo? Es lo que platicábamos tiene que ver con la pregunta, con lo que platicábamos hace rato. Creo que si en una película se representa una situación que nosotros podríamos considerar incorrecta o que nos parecería que ya no tiene lugar en la sociedad que queremos construir, entonces en esa película es el lugar en donde podemos confrontarla. Es decir, creo que si no nos vemos mismos reflejados a veces en nuestras propias actitudes racistas, homófobas, discriminatorias, entonces ¿cómo lo vamos a ver en nosotros mismos? Después de todo, el cine y los personajes cuando están bien construidos, eso es lo que nos devuelven, puntos de identificación. Creo que por eso esta película, no sé si, bueno, ahora que murió Bruno Ganz y recordamos todos la película que hizo sobre Hitler, ¿no? La caída, decía, bueno, pero ¿cómo un actor se va a prestar para interpretar a uno de los peores monstruos de la historia? Y creo que esa película demostraba justamente cómo Hitler tenía esta capacidad doblemente monstruosa para aparentar ser benévolo con sus seres cercanos. Tanto así que la autora del libro en el que está basada la película, que fue su secretaria, nunca se dio cuenta de para quién estaba trabajando. Eso decían muchos afiliados al partido nazi, si es verdad o no es verdad, es otra discusión, pero Hitler tenía un lado carismático que era muy peligroso y que podía ser el que hacía que muchas personas creyeran que no había maldad en lo que estaba haciendo. Para eso sirve el cine también, para ver que los monstruos no son unidimensionales. Las series como las que vemos a veces sobre criminales, uno piensa en un asesino serial y piensa en la caricatura del asesino serial y no es así. Digo, el propósito no es crear paranoia, sino darnos cuenta de que los seres humanos estamos hechos de muchos aspectos y que simplemente toca ver cuál es la pulsión que vas a permitir que guíe tus acciones. No sé si ya me perdí con la respuesta, pero creo que el arte en general no es el lugar para tratar de imponer un lenguaje o un modelo de representación políticamente correcto, porque el arte no intenta pregonar, intenta reflejar. En el mejor de los casos refleja y a nosotros nos toca hacer el juicio sobre aquello que se está representando. Y sobre televisión y cines y sobre Pues mira, te voy a contestar. ¿Dónde estás? ¿Quién me preguntó? Te voy a contestar desde la forma más honesta que pueda, que es desde mi experiencia. A mí realmente me costaría mucho trabajo decir esto, lo percibo como cine. Vamos, cuando está filmado en 35 milímetros, hay formas de filmar que sí son cinematográficas y hay formas de filmar que se acercan más a un modelo de producción como el de la televisión, pero fuera de eso, en cómo me puede afectar ver una película o un capítulo largo de una buena serie, no hago esa distinción. Me puede apasionar tanto hablar de una película que de un capítulo como de Wire, de personaje. Vamos, creo que ya esas etiquetas pueden acabar siendo tan inútiles como las que dividen el cine comercial del cine de arte, en el sentido de que muchas películas que se concibieron como cine comercial ahora las consideramos cine de arte o películas icónicas, y por el contrario, no todas las películas concebidas como cine de arte acaban siendo arte, ¿no? Acaba teniendo que ver con el presupuesto, pero el presupuesto pues tiene que ver con cómo se ejerce, ¿no? Puedes tener todo el dinero del mundo y no vas a hacer una buena película y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, a mí en mi experiencia ya no haría yo tanto esa distinción, y bueno, al parecer ese es el terreno que se están peleando ahorita los exhibidores tradicionales y los estudios y las plataformas de streaming. Bueno, Oscar, está ya Humberto, es que estamos esperando a la comparsa de Fabricio. ¿Sí? Ok, pues de veras muchísimas gracias. Perdón, si quieren ahorita pueden preguntarle a Fernanda, va a estar, si te vas a quedar a filmar, por supuesto, supongo. claro. ¿No? Aquí va a estar Fernanda filmando, ahí le pueden preguntar, una disculpa, pero ya tenemos al invitado siguiente aquí. Fernanda, de veras muchísimas gracias. Espero que haya sido una experiencia agradable para ti. Y en respuesta a tu pregunta, nosotros trataremos de invitar más a Fernanda para ese debate de por qué el cine de calidad vale la pena, pues que haya espacios también para que se dé ese debate. Se los agradezco. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Y no se muevan porque aquí van a estar con el libro de Fernanda y viene ahora Fabricio Mejía Madrid con una charla muy interesante. Ahora les vamos a contar